lo que arreglamos con ella era que ella cambiaba y que la mitad de ustedes se pasaba con ella. Ah, claro, bueno, a nosotros no nos informaron quién debía cambiarse y quién no, Claro. no tenemos conocimiento o cómo hacerlo tampoco. Claro, eso es lo que yo lo iba a hacer académica, que les iba a mandar un mail, porque excede la tarea de nosotras como docentes, decirles a ustedes quiénes. Por eso, nada, bueno, qué macana. Sí, Yamila, ¿querías decir algo? Y después Sabrina. Sí, profe, quería avisar, porque yo estaba los miércoles con esta materia, pero se me superponía con otra materia, así que esta sería mi primer clase. Bien, no hay problema con eso. Ahora después yo en todo caso lo hablo con la otra docente. Gracias, Yamila. ¿Y Sabrina? No se te escucha. Tampoco. Mateo, mientras tanto, mientras Sabrina resuelve el micrófono. Aquí hay compañeros para unirse, bien. Ahí pido que les den ingreso. O sea, profe, nos van a dividir de la facu, porque los que nos matriculamos en su materia, ¿cómo sería eso? No entiendo. No, por eso, sí, supuestamente hoy ya les deberían haber avisado quiénes, se estaba viendo si iban a partir la lista a la mitad, de la cantidad que eran, la mitad para arriba estaban en una comisión y la mitad para otra, pero bueno, visto y considerando que estamos acá, vamos a aprovechar el tiempo y nada, en todo caso yo después hablo con la otra profesora para decirle esto, digo, y no hacerles perder a ustedes el tiempo de la clase. ¿Les parece? Sí. Le hago una consulta, a ver. Sí. Ahora, ya que las dos materias están el mismo día y al mismo horario, ¿no sería muy complicado, en mi caso, por ejemplo, cambiarme? Porque es el mismo día y el mismo horario. Lo que sí nos trae el problema es a la hora de ir a buscar el material, como yo estoy matriculado con su comisión, vamos a suponer que yo me cambie a la docente Dieter, yo voy a poder ver solamente el material que usted sube, no Dieter, ¿se entiende? Claro. Eso es lo que tiene que tener en cuenta la facultad a la hora de cambiarnos de comisión, que podamos nosotros acceder a la información. Que los habilite, claro, está bien, que los habilite para poder ver los materiales. Claro, a eso ha sido referencia, profe. Si no, yo voy a poder ver lo que usted sube. Sí, está clarísimo. Por eso no solo sería decir quiénes son los que se tienen que pasar de comisión, sino además habilitarlos o habilitarlas para que puedan, para que puedan ver los materiales. Claro, porque si no sería medio engorroso, o sea, como dice Leo, el tema del material y de los trabajos prácticos y demás. No, por pero eso. No es que se matriculan y se pueden desmatricular y matricularse en su materia, en cátedras. Pero al estar cerrada la inscripción, por eso, o sea, no nos va a dejar a nosotros hacerlo. No, lo tiene que hacer académica. Profesor, hace 5 días Lucila Benítez puso que podían cambiar de comisión explicando por email, pero no dijo que usted se cambia a otra comisión. No, claro, por eso. Tienen que, desde académica, decir quiénes, o no sé si algunos de ustedes, porque yo sé que algunos querían estar con Celia, porque nada, querían estar en la clase con ella. Digo, quienes quieran, hagamos una cosa, quienes quieran estar con ella, después me dicen por el chat y no hay problema, se pasan con ella. Y a quienes les dé lo mismo o quieran estar acá, bueno, también, pero me lo dicen, digo, yo no tengo ningún problema con ninguna de las dos cosas, pero es una pena porque lo tendría que resolver académica y es lo más fácil. Y aparte es el mismo horario, eso es. Claro, porque ella estaba los miércoles, sí, los miércoles, y como ustedes no podían cursar los miércoles porque tenían otro seminario, ella se cambió y está ahora también, los lunes de 18 a 20, para que ustedes puedan cursar, pero el tema es que a ustedes no les terminaron de avisar, entonces siguen todos acá, y ella creo que tenía 20 alumnos nada más. Profesora, entonces en el caso de que querramos
continuar en este día y horario con usted, lo especificamos en el chat de acá de Google. Sí, por favor. Y a quienes les den lo mismo o se ofrezcan para cambiarse, por eso ella me dijo que ella sabía que había gente que quería cursar con ella. Yo no tengo problema, por supuesto, con eso. Así que, si igual es un tema, perdón, ¿no? Que lo tiene que resolver académica, porque es más fácil que ellos digan de acá para acá, o no sé, de tal lugar acá, pero bueno, vamos a arrancar. Claro, igual si ellos nos matriculan nos va a llegar el mail, profe, por eso le decía. Por eso, es algo que Porque tiene que... más allá de la voluntad que tengamos de un profesor de la otra, si ellos nos matriculan nos va a llegar el mail en cuál quedamos de los dos profes, porque, Sí. por ejemplo, en mi caso yo me matriculé con usted y, o sea, no sé cómo sería eso. Sí, no, por eso. Bueno, hoy demos la clase, aprovechemos y yo después hablo con Celia, le cuento los contenidos que vimos en las 2 primeras clases y en todo caso que el lunes que viene que repase algunas cuestiones, si para ella también, porque creo que para ella también es la segunda clase. Sí, ahí me dicen lo del horario, no hay problema, o sea, ahora logramos que las 2 comisiones, ahí está Alejandro que está diciendo lo del horario, eso es lo que ya se resolvió esta semana, que las 2 comisiones, o sea, a la par ahora está la otra docente dando la clase. O sea que en eso no va a haber problema, no hay superposición de horarios. Lo que sí va a haber es un link distinto para unos y otro link distinto para otros. Pero bueno, vamos entonces con la continuidad de la clase del lunes pasado. Recuerdan que estuvimos hablando de cuestiones más generales, de lo que era la planificación, de en qué momento de nuestra vida planificábamos, de por qué era fundamental poder pensar en planificación desde la gestión, ¿no? Que es lo que cada uno de ustedes hace desde el lugar de trabajo en el que tienen en este momento o en el que tuvieron o que van a tener. Entonces digo, yo estoy como desde esta materia muy enfocada en esto que les decía, que a ustedes la materia les sea como una cajita de herramientas y les sirva para pensar la gestión. Por eso vuelvo a invitar, como la semana pasada, a que abran el micrófono, escriban en el chat, participen, porque es fundamental nutrirnos de los ejemplos que ustedes traen en la clase, ¿sí? Yo puedo compartir ejemplos de otros años de la materia o cuestiones que veo, porque con muchos y muchas de ustedes trabajo, nos encontramos en la gestión, pero bueno, más allá de eso, está buenísimo que ustedes puedan participar con ejemplos y sobre todo con ejemplos el ejemplo no en el sentido de lo que nos sale bien, decir, bueno, a mí esto me salió bárbaro, sino capaz al revés también, decir, mire, profe, lo que usted está diciendo, si lo hubiésemos planificado de otra forma o si lo hubiésemos pensado de otra forma, capaz nos salía mejor o capaz hubiésemos logrado otro resultado, ¿no? Entonces digo, la idea es esa, a que acá, entre los que estamos acá, podamos como sincerarnos de cuestiones que a veces sufrimos en la gestión, ¿no? Digo, acá y en cualquier organismo, digo, esto no es puntualmente sobre el servicio o sobre el Ministerio de Justicia. Estamos hablando de que planificar en las organizaciones públicas es algo absolutamente complejo, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos eso la semana pasada? Y partir de la complejidad de saber que estamos haciendo algo que es difícil, que no es que a veces nos sale mal porque no sabemos cómo hacerlo, sino que partir de la base de lo que nos toca, que lo que nos toca es complejo, ¿no? Digo que vamos a necesitar un montón de recursos de distinto tipo, que es lo que vamos a ir adquiriendo a lo largo del cuatrimestre, para mejorar, ¿sí?, nuestra capacidad de gestión. Y por otro lado, ir descubriendo que hay un montón de cosas que dependen de nosotros y nosotras, que si mejoramos algunas cuestiones, podemos también mejorar el producto de lo que hacemos, y que hay otras que no dependen de nosotros y nosotras, y hagamos lo que hagamos, no tenemos ningún margen de gobernabilidad, ¿no? Le llamamos a
a eso en planificación estratégica. Digo, entonces, bueno, vamos a ir evaluando, bueno, qué capacidad de gestión, qué capacidad de gobernabilidad tenemos sobre el problema que queremos trabajar. ¿Se entiende hasta acá? Bien, les hago otra pregunta. Ustedes tuvieron ahora, hace poco, en el curso de prefectos, planificación estratégica. ¿Quiénes lo hicieron? Me sirve, si quieren levantar la mano, para ver si estuvieron actualmente analizando temas de planificación o están cercanos a estos temas. Cintia, Juliana. No tuvimos curso de prefecto. ¿No tuvieron? No. ¿Y cuándo tuvieron planificación? Porque sé que en los cursos de ascensos estamos dando planificación, pero por eso quería ver si ustedes lo vieron este cuatrimestre, este año, lo vieron el año pasado, como para no repetir contenidos. Hola, yo estoy haciendo el curso de prefecto y estoy cursando planificación. Bien, con Mercedes, con Natalia, con Antonella, ¿te acordás? Con Natalia. Con Natalia, bien, claro. Ellas son parte también de la cátedra que estamos en trabajo social. Por eso, bueno, digo, hay un montón de temas que te van a resultar a quienes están cursando prefectos. Sí, la clase pasada vio temas que nosotros lo estamos viendo ahora. Claro, bien, por eso me interesaba saber, a ver quién es, esperen que quiere ver. Bueno, no son tantos. Los que están cursando eso o los que cursaron recientemente. Profe, sí. Disculpe que lo interrumpa. Justo me quedó la mano levantada porque mi consulta era por lo que ya explicó el tema del cambio de profesora. Ah, bien, listo. Así que bueno. Bien, buenísimo. Bueno, veo que Javier también cursó o está cursando. Bueno, seguramente a ustedes hay temas que les van a resonar porque los vieron recién o los están viendo, pero la idea de la materia es profundizar en esos temas, porque ahí son los cursos, por supuesto, que son mucho más cortitos, entonces siempre tratamos, ahí yo estoy en el diseño de esos cursos, soy parte de quien diseñó los contenidos, así que bueno, seguramente algunos les van a resonar, pero bueno, la idea es que en la materia acá los podamos profundizar, así que si se aburren a quienes están cursando planificación, les pido un poco de paciencia, pero creo que esperemos que no. Bueno, volviendo, ¿se acuerdan que que yo les había planteado algunas preguntas, que ahora las esperen que voy a compartir pantallas y la tecnología está de mi lado esta vez? No está de mi lado, para variar. Espérenme. ¿Ahí se ve? No. No. No sé nada. A ver. ¿Tampoco? Ahí está poner viendo. como negro. Tengo acá, no sé por qué me aparece eso. Espérenme un minuto, ¿eh? No, no tengo suerte. Bánquenme 2 minutos, igual no pasa nada, si no vamos sin esto, pero...
Bueno. No hay manera, no sé qué. Ay, qué bronca me da. Pero bueno, acá estamos. Bueno, las preguntas que habíamos visto, ¿se recuerdan que alguien las anotó? ¿Se acuerdan? Sí, era quiénes somos, Bien. dónde estamos, hacia dónde queremos ir, esas. Exacto, esas. Bien. ¿Qué visiones y perspectivas existen sobre la realidad? ¿Qué conflictos identificamos? ¿Qué caminos o alternativas tenemos? ¿Y quiénes son nuestros aliados? ¿Sí? ¿Podrían pasar el material de la clase pasada? Sí, terminada la clase de hoy la subimos, porque tengo todo en la misma clase. Así que eso, quédense tranquilos. Ah, ok, gracias. De nada, Yamila, que ya va a estar. Esperen que estoy enojada porque... No sé por qué no me deja. Recién probé y lo tenía abierto y lo pude compartir. Bueno. Espérenme un segundo, perdón, Vamos con el último intento. No sé por qué lo veo negro. Ay, qué bronca me da. Bueno. Listo, vamos sin esto. Bueno, hoy vamos a ver justamente y en relación a estas preguntas, dos modelos de planificación, que es lo que les adelanté la clase pasada. Uno es el modelo tradicional, el modelo al que en general estamos acostumbrados y acostumbradas, y el que también solemos utilizar no solo para los ambientes laborales, sino, como me gusta decir a mí, para la vida misma, ¿no? Digo, la planificación está muy relacionada y está muy vinculada permanentemente a lo que hacemos en nuestra cotidianeidad. Digo, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, estamos todo el tiempo planificando, o a veces planificamos en exceso, que es lo que vamos a ver ahora, o a veces no tenemos capacidad de respuesta para cuando algo no sale como nos gusta, digo, y eso nos descoloca, nos enoja, nos frustra, ¿no? Digo, bueno, entonces, la idea es que ustedes puedan conocer estos dos modelos y en función de eso ir compartiendo con ejemplos cuando actuamos de una manera o cuando actuamos de la otra. Estos dos conceptos, que uno es la planificación normativa, ¿sí? Como la manera más tradicional de pensar la planificación, que está vinculada y arranca en la década del 50 más o menos, y en donde hoy todavía sigue siendo el modelo hegemónico. ¿Hegemónico qué quiere decir? Que es por ahí la que está instalada, ¿sí?, en la mayoría de los lugares. Pero los estudios sobre planificación, como con un montón de otros temas, han ido avanzando muchísimo. ¿Y qué nos ha pasado? Que nos quedamos, ¿sí?, con modelos viejos, o no sé si la palabra vieja, pero con modelos que han sido superados, ¿sí?, por modalidades más nuevas, por formas diferentes, que están más vinculadas a lo actual, ¿sí? Y sin embargo, seguimos funcionando con esquemas antiguos de planificación. Y bueno, y la planificación, no exactamente, gracias Diego, porque es una buena palabra para definir cuestiones de la planificación normativa. Y ahora vamos a ver eso. Entonces, según el modelo de planificación en el que cada uno de nosotros y nosotras nos posicionemos,
Eso, perdón, va a ser lo que va a diferenciar, ¿sí?, nuestra capacidad de respuesta, nuestra manera de gestionar, nuestra manera de pensar el conflicto. Esto, digo, conflicto e incertidumbre son dos palabras claves para pensar la planificación. Digo, y ahora vamos a ver por qué son dos palabras muy importantes. Porque es donde se nos traba la cabeza, vamos a decir, no es la palabra y menos académica, pero digo, a veces cuando no tenemos capacidad para resolver conflictos, ¿sí?, o nos frustramos ante esta dificultad para hacerlo. Digo, esto es como más el modelo vinculado a la planificación normativa, ¿sí?, que piensa que algo es como lo planificó. Digo, yo me imagino que mañana cuando llegue a la oficina o a la unidad va a ocurrir esto. Entonces, en mi cabeza, en mi papel, en mi agenda, lo esquematizo de determinada forma. Y cuando me encuentro con la realidad que me supera por un montón de razones, por un montón de variables, porque hay personas, porque hay climas, porque hay humores, porque hay rutinas, digo, bueno, ¿qué pasa cuando algo no sale como yo me imaginé que tenía que salir? ¿Se entiende hasta acá? Bien, Rodrigo, ¿querías aportar algo? ¿O les quedó la mano levantada? Quedaron manos levantadas, ¿no? Profe, fue sin querer. Ah, no hay problema, no hay problema. ¿Estamos hasta acá? Sí, perfecto. Bien, buenísimo. Y la invitación es a esto, que es un poco lo que yo les decía el otro día con las preguntas, ¿no? A que no veamos, bueno, la planificación, los conceptos que esta docente está hablando, sino que nos chequeemos. Digo, no digo que sea una clase de que hagamos terapia, pero digo, bueno, que nos pensemos al momento de cómo somos a la hora de planificar, ¿no? O cuánto planificamos o cuánto no planificamos. Entonces, la planificación tradicional o normativa tiene algunas características que ahora las vamos a ir leyendo. Una tiene que ver con esto que les decía recién. Es rígida, ¿sí? Y tiene etapas bien definidas. Fíjense, digo, qué difícil pensar en algo rígido cuando la realidad es tan cambiante. Todo el tiempo cambia, ¿no? Digo, cambian las personas que nos rodean, cambia nuestro lugar de trabajo, cambian los recursos que tenemos para afrontar tal problema, cambia el humor de las personas, cambian los problemas de las personas, ¿no? Entonces, bueno, digo, fíjense cómo es muy fácil que algo entre en conflicto cuando yo tengo esquemas muy rígidos, ¿sí? Y lo que tengo a mi alrededor es muy cambiante, ¿sí? Entonces, este tipo de planificación, la normativa o la tradicional, tiene etapas bien definidas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, primero hago esto, punto aparte. Segundo, después hago esto. Tercero, después hago esto, ¿sí? Como que va concatenando, pero de manera rígida, etapas, ¿sí? Y ustedes saben que yo esto digo, me parece interesante porque también está bueno pensarlo. Cuando uno habla de una etapa, habla de algo que empieza y termina, ¿sí? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. La escuela primaria, bueno, empieza y termina. Entonces, cuando terminamos la primaria, podemos decir que terminamos una etapa. Ahora, si pensamos en la adolescencia, por ejemplo, ¿podemos decir cuándo empieza y cuándo termina? Digo, hay gente de 40, 50 que siguen en... Ah, es chiste. Entonces, digo, se entiende que hay cosas que son más fáciles para pensar en etapa y hay cuestiones que no las podemos pensar en etapa. Y una de las limitantes que tiene la planificación normativa es que piensa todo en etapa. ¿Sí? Digo, hay cosas que sí está bien pensarlas en etapa, pero hay cosas que no, como el ejemplo este que les ponía recién. Entonces, el otro modelo de planificación, que es el que trabajo desde esta materia, que es el que se está trabajando desde el ministerio, que es el que también doy clases en la Facultad de Trabajo Social, y es el más actual, el más moderno, ¿sí?
el que se está estudiando desde hace varios años y por suerte cada vez tiene más espacio, es la planificación estratégica situacional, que uno de los autores por excelencia es Carlos Matus, que es quien en la clase anterior les conté que él piensa la planificación, ¿sí? Él estudia, él es un gran estudioso, un académico importantísimo, pero la piensa desde la gestión. Él era ministro de Economía en Chile, en el gobierno de Salvador Allende, y todo lo que piensa sobre planificación, digo, tiene un montón de libros escritos que los tengo acá, son sobre planificación, pero él tenía los pies en el barro, diríamos, en el barro en el sentido de que él no era puramente un académico que pensaba desde la academia. Él pensaba desde la academia, pero también pensaba desde la gestión. Entonces se iba encontrando e iba reflexionando con problemas, ¿sí?, cotidianos, que son los que cada uno y cada una de nosotras tenemos diariamente. ¿Estamos hasta acá? Bien, entonces, en contrapunto, la planificación estratégica es flexible, ¿sí?, y posee momentos, no etapas, ¿sí?, que se retroalimentan. ¿Qué quiere decir con esto? Vieron que en general uno cuando arranca el año dice, bueno, vamos a planificar, que está bárbaro, ¿no? Digo, por supuesto. Termina el año y dice, bueno, vamos a ver qué pasó. ¿Por qué? Porque nos habíamos esquematizado con que hay que planificar al principio, ¿sí?, y hay que hacer un cierre al final, cosa que está muy bien, ¿eh? No digo que no planifiquemos al principio, pero esa es la rigidez, ¿sí?, de la que les hablo cuando pensamos normativamente o tradicionalmente. En la planificación estratégica, todo el tiempo estamos planificando. ¿Por qué? Porque las cosas nos van cambiando alrededor. Entonces, el manual, ¿sí?, o el esquema que habíamos pensado en enero, o cuando por ejemplo, nos toca asumir un cargo nuevo, uno dice, bueno, yo quiero hacer esto, esto, esto y esto, ¿no? Digo, bueno, ¿qué pasa con eso? Para la planificación estratégica, lo que va ocurriendo y lo que yo tengo que ir haciendo es flexible y lo puedo ir modificando. Y una cosa muy importante, porque hay mucho prejuicio a veces con la planificación estratégica, que no es que no tiene método. Ojo con esto, no es que cualquier cosa es planificar. No, si les muestro los libros de Matus, van a ver que son libros muy, muy importantes. Y por supuesto que la planificación estratégica tiene método y tiene momentos rígidos también, ¿eh? Ojo, pero no es que es toda rígida, ¿se entiende? Tiene momentos normativos, un montón de momentos más rígidos, pero no es durante todo el proceso rígida como la planificación normativa. Y estos momentos, ¿no?, los momentos de la planificación, todo el tiempo se retroalimentan, todo el tiempo permiten que a medida que yo me voy dando cuenta o van aconteciendo cosas a mi alrededor, pueda ir como modificando y cambiando sobre la marcha. Y se pueden replantear otras alternativas. Exactamente, buenísimo Javier lo que traes. La planificación estratégica nos permite, no solo nos permite, sino que para quien planifica estratégicamente, está bien visto el plan A, plan B, plan C, plan D y todos los planes que quieras, mientras tengas un plan. Ojo, ojo con los dos ojos, mientras tengas un plan. Por eso, no es que no hay método. Vos podés o tenés que ir cambiándolo, pero tenés que hacerlo, ¿sí? O sea, sí, profesora, hay una innovación constante todo el tiempo. Uno tiene que innovar. Está bien. Exactamente. O sea, a diferencia, la planificación estratégica tiene momentos rígidos y la normativa no. La que tiene rígidas es la tradicional y normativa. Siempre. Se te corta, Valeria. La normativa. ¿Se te cortó? Que yo lo que te consultaba... ¿Ahí te escuchás? Sí, ahí sí, ahí sí. Yo lo que te consultaba, que la planificación estratégica situacional
tiene momentos que son rígidos. Y en la normativa no va a tener nunca momentos flexibles, siempre va a ser rígida. No, claro. No, ahora te entendí, claro. En la planificación, esto, ojo con que no se confundan. La planificación estratégica situacional es una planificación flexible, que no tiene etapas, sino que tiene momentos que se retroalimentan y van cambiando, ¿sí? Dentro de esos momentos hay momentos rígidos, ¿sí? En cambio, y ahí va la respuesta a lo que vos me preguntás, la planificación tradicional o normativa es toda rígida y tiene etapas. Yo empiezo una cosa, termino otra cosa, empiezo, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. ¿Voy muy rápido o voy bien? ¿Te hago una consulta? Sí, Mauricio. Bien, bien. ¿No se corre riesgo de que se modifique el objetivo final de la... O sea, uno planifica para llegar a un objetivo. ¿No se corre riesgo al ser tan cambiante la estratégica situacional? Excelente pregunta, porque en general los objetivos, en parte, siempre cambian. Y no está mal. A ver, lo que está mal es que no tengamos objetivo y que no sabemos, es como si yo quiero ir a Mar del Plata y termino en Calamuchita porque, ay, bueno, me llevó la ruta. O porque, pongo ejemplos porque son los ejemplos básicos que a mí me gusta para que se entienda, ¿sí? Lo grave es cuando no hay planificación, no sé hacia dónde quiero ir, no sé en mi área de trabajo. Pienso en cada una de las cuestiones que ustedes me contaron el otro día en la que trabajaban, no sé qué quiero o no sé cuál es el objetivo de mi jefe o de mi jefa con esta área, no sé qué pretende. Si pretende que, listo, hagamos el horario y poner sin novedad y siga, o pretende mejorar, no sé, los espacios de talleres o mejorar la asistencia o la responsabilidad, perdón, las respuestas para la gente. Me acuerdo que había mucha gente que estaba en personal y con el tema de recursos humanos, o, digo, bueno, las que están con temas o los que están con temas de género, que las mujeres puedan encontrar dispositivos en los que se sientan más cuidadas, pero digo, lo que es importante, ahora vamos a volver, Mauricio, a lo que vos planteás, porque es lo que viene más adelante. Tiene que ver con eso, con, bueno, ¿qué quiero? Digo, y seguramente, y lo vamos a ir viendo, faltan como 3 clases para que lo veamos, por qué van cambiando y no está mal que eso que quería, capaz a los 3 meses que estoy en un lugar me doy cuenta que es inviable, pero no es porque fracasé, es porque tuve más capacidad de lectura, es porque entendí un montón de cosas, o capaz que cuando yo inicio una tarea o me sumo a un equipo, digo, bueno, acá lo que hay que hacer es tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y después me doy cuenta que eso ya lo intentó todo el mundo, que por algo no se puede. Entonces digo, no está mal que yo modifique. Lo que está mal, o lo que no está bueno, es no tener planificación y no saber para dónde ir. Y ahí vuelvo al ejemplo de, si quiero ir a Mar del Plata, agarro ruta 2, está congestionada la ruta, digo, bueno, tomo un desvío y me voy para acá y terminé no sé dónde. Digo, ese es el ejemplo básico de cuando no planificamos, cuando no tenemos idea el sentido de lo que hacemos, ¿sí? Y ahora vamos a ver 3 o 4 en un toque, por qué para la planificación no está mal ir cambiando el objetivo o aceptar que la llegada, sobre todo esto, aceptar que la llegada a ese objetivo no es lineal. La mayoría de las veces, como en la vida misma, nunca algo es exactamente a como nos imaginamos que iba a pasar. Siempre hay riesgos a la hora de planificar y de ir a un objetivo. Lo bueno de la planificación estratégica es esa capacidad de poder tener otras alternativas para llegar al mismo. Exactamente lo que plantea Javier. No hay que tener miedo. Digo, a veces uno acá, como esto es parte de una fuerza de seguridad, digo, y uno estamos acostumbrados todos como a lo rígido, a lo verticalista, ¿no? Digo, bueno, a lo que implica ser parte de una fuerza de seguridad, imaginamos que todos los procesos, todos los procedimientos y todo lo que hacemos tiene que ser rígido y con una estructura inamovible. Y después nos damos cuenta de que no, que un montón de cuestiones de la planificación estratégica sirven para nuestro cotidiano. ¿Alguien que levantó la mano o estamos bien?
Esperen que quiero ver el chat, que a veces me olvido. Ustedes háganme acordar. Bueno, acá lo esperen que voy a leer. Obsoletos. Mauricio, no. Entonces, dice Héctor, entonces la planificación estratégica tiene planes alternativos por posibles conflictos. Tal cual, conflictos o a veces no necesariamente conflictos. A veces vos pensaste que algo iba a tener mucha resistencia, no sé, tal cosa. Y te das cuenta que no. Entonces vos habías imaginado que lo ibas a hacer de tal forma, pero te das cuenta que por lo bien que te está yendo, tenés que seguir por ese lado. Digo, ahí no es conflicto, sino que es algo como positivo, ¿no? No porque el conflicto sea malo, pero se entiende a lo que voy. No siempre pensemos que es que se nos complica para mal. A veces nos sale mejor de lo que pensábamos. ¿Cuántas veces también, digo, no? Nos ha pasado. Juliana creo que te había quedado levantada, sí. Profe, por eso Sí. dijo que al tener un plan A, B, C, D, barajamos cierta cantidad de planes, el resultado final puede cambiar. Es lo que justo también hablaba el compañero, y que vamos a tener otro resultado del esperado, del planificado. Exactamente. Y ahora vamos a ir viendo por qué para un tipo de planificación no está mal, que es la que trabajamos en esta cátedra, que es la planificación estratégica situacional. Exactamente. Piensen en ejemplos, después si se les vienen algunos a la cabeza, aunque sea de la vida familiar o doméstica, digo, no es necesario hacernos los Carlos Matus para hablar en la clase con ejemplos. Ahí Vanessa nos dice, es adaptable a la situación que nos rodea. Fíjense qué importante el término, porque a eso está vinculado el nombre de planificación estratégica situacional. ¿Y qué quiere decir? Que para cada situación tenemos que tener una propuesta distinta, y es lo que el otro día hablábamos. Lo que sirve para Varela no sirve para Sierra Chica, en algunos casos, obviamente, que ya sabemos que en otros sí, pero digo, lo que sirve para Lomas no sirve para Magdalena, ¿sí? Lo que sirve para alguien que está trabajando en personal no sirve tal vez para alguien que está trabajando en talleres, ¿sí? Entonces digo, bueno, eso es lo situado, y esa es una de las mayores riquezas que tiene la planificación estratégica, es pensar en situación. ¿Estamos? Y ahí, sí. Esta comisión sería una planificación estratégica situacional, porque usted planificaba tener 50 alumnos y tiene más de 100 y se tiene que adaptar. Tiene que ser flexible de acuerdo a la situación. Exactamente, Gustavo, me encantó. Me diste de mi medicina. Por suerte estoy siendo planificadora estratégica situacional. Y en el medio de eso un montón de audios con la otra docente diciendo, bueno, tal cual, yo me tuve que adaptar. No es mi ideal, porque se imaginan que tener 100 alumnos es como abruma. Pero bueno, yo me tuve que adaptar y capaz que tenía, pongo un ejemplo, o lo mismo que me pasó recién con el protector, con el coso de pantalla que no sé por qué no se me cargó. Por suerte tenía el plan B y lo tengo acá impreso y me sé la clase, la estudié, la preparé para poder compartirla, pero digo, está bárbaro el ejemplo que traes. Si yo me había esquematizado con pasarles el PowerPoint y que ustedes iban a hacer 50 y hoy estaría con taquicardia, ¿sí? Obviamente me hubiese encantado que el PowerPoint me ande, por supuesto, pero digo, bueno, es con lo que tuve que salir. Es como, a mí me gusta siempre poner ejemplos futboleros, digo, bueno, a todos nos gustaría tener a Messi, pero tenemos el 3 de Cambaceres. Bueno, es lo que te toca. Entonces, bueno, con lo que te toca salimos. Pero están buenísimos esos ejemplos. Gabriel dice, o sea, ese objetivo te hace cambiar el curso para un mejor objetivo que no estaba planificado. Exacto, es eso. Es el típico ejemplo de cómo planificar llegar a fin de mes. Vos pensás, las cuentas en el papel nos dan a todo, no siempre. Pero digo, vos decís, bueno, hago esto, hago esto, hago esto. Vas al chino o al súper, o se te rompió el auto, o, no sé, tu hijo, tu hija te requiere de un gasto que vos no lo tenías planificado y se te fue el presupuesto al corno. Esa es la cuestión nuestra diaria de cada día, ¿no? Digo, bueno, tiene que ver con eso, también con cómo administramos los recursos, casi siempre escasos, que nos tocan. Después vamos a ver el tema del presupuesto porque es muy gráfico también. Bueno, entonces, la primera característica ya la comparamos, ¿no? Las etapas, que una es rígida, la otra es flexible. El segundo punto, que a mí me encanta y es como muy, muy rico, me sirve muchísimo, la planificación tradicional
diagnostica. ¿Sí? ¿A qué les suena la palabra diagnóstico? ¿A qué les es familiar? ¿O dónde les suena familiar? ¿Quién diagnostica? Médico. Los médicos. El médico. Exacto. ¿Por qué diagnostica el médico? A ver. De acuerdo a una cantidad de síntomas o características que está teniendo el paciente, puede aproximarse a dar una orientación de qué puede llegar a ser que tenga. Entonces le manda a hacer examen o algo ya con un diagnóstico. Exacto. Bien. ¿Qué decías, Luis? También gracias, Leonardo. Luis, ¿decías algo? No, que según los datos que tiene, hace un análisis de la situación y te dice más o menos qué es lo que puedes tener o presentar. Exactamente. Uno, lo que hace es, le cuenta más o menos lo que siente, le da el síntoma, y el saber, esto es importantísimo, el saber lo tiene el médico o la médica, ¿sí? Es quien define sobre nuestro cuerpo o nuestra salud qué es lo que tenemos que hacer. Entonces te dice, no, mira, vos tenés una gripe, vos tenés, no sé, hacete una tomografía, vos tenés varicela, no sé, digo por... o tenés un tema de salud mental, ¿no? Digo, bueno, que ahora tan al día, digo, lamentablemente estamos con estos temas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Quien tiene el saber, ¿sí? Es una persona. Digo, uno puede aportar los síntomas, pero el que corta el bacalao, diríamos, es el médico, ¿sí? Entonces, el saber está en una persona. Y es el que hace el análisis de la realidad. Porque la realidad, no sé, por ahí yo voy y le digo, bueno, mire, doctora, me duele acá. Entonces me dice, bueno, hacete una ecografía, tenés apendicitis. No sé, digo un ejemplo básico, ¿sí? Con el análisis de la realidad, o sea, con lo que tiene, diagnostica, ¿sí? Y en función de ese diagnóstico, me operan o no me operan de apéndice. ¿Se entiende lo que es el diagnóstico? Piensen en eso, en el diagnóstico médico. En cambio... Sería una cosa así, para uno me toca dos, como muy lineal no habría otra opción. Se da situación 1, respuesta 2, o B, o lo que se quiera. Vos decís, volviendo al punto 1. Volviendo a la cuestión del diagnóstico. Es sí. como algo estructural que para problema A, solución A, suponiendo. Sí. No hay opciones a otra cosa y no permite la intervención de otros o la opinión de otros. Ese es el segundo punto. Ese es el punto importante. En que no le da, no sé si es la palabra importancia, pero no tiene tanto peso las voces de otras personas. El que define es el médico o la médica, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué es diferente en la planificación normativa. Perdón, voy a leer el chat antes de entrar. Antes de perder los puntos, vamos con el 3 de Cambaceres, totalmente. Ni me hablen de partidos de fútbol porque estoy deprimida, no voy a decir por qué, ya se lo pueden imaginar, así que no fue una buena idea poner cosas futboleras. Y ahí, aplicando el término futbolero, no, esperen que antes de perder los puntos, vamos, bueno, tal cual. Aplicando el término futbolero, dependiendo de la actitud que tome el equipo oponente, tenemos diferentes planes de acción. Genial, con esto solo yo defino si puedo ganar o no el partido, y hay un montón de otras cuestiones que tienen que ver con lo que yo voy a hacer, ¿sí? Entonces, les decíamos que para la planificación tradicional normativa, lo que se rige es por un diagnóstico que hace una persona, ¿sí? En cambio, para la planificación estratégica situacional, lo que se realiza son análisis situacionales. ¿Qué quiere decir análisis situacionales? Que tengo en cuenta la perspectiva de más de una persona, de otros actores. Actores es una palabra que les va a empezar a sonar, que empiecen a familiarizarse con ella porque es muy usada en planificación estratégica. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo quiero armar un proyecto en alguno de los lugares donde trabajo,
si yo tengo una personalidad o una formación más desde la planificación tradicional, yo voy a llegar a un lugar y voy a decir, bueno, acá lo que hay que hacer es esto, esto y esto. Decido casi unilateralmente qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Y cuál es, en todo caso, el problema de un área. Es muy común cuando alguien llega a una nueva función que te diga, acá lo que hay que hacer es esto, esto y esto. Y vos decís, no, pero papu, esto ya lo vengo intentando hace no sé cuánto tiempo, o fracasó por algo, o bla, bla, bla. En cambio, la planificación estratégica lo que hace es indagar, preguntar, conocer la perspectiva, la opinión de distintos actores que están en ese tema. ¿Vieron cuando llega, no sé si les ha pasado, un jefe o una jefa nueva y uno ya está en el lugar hace mucho tiempo y te dicen, che, no suele pasar mucho, che, ¿vos cómo lo ves? ¿A vos qué te parece si intentamos, no sé, hacer esto? ¿O cómo te parece que podemos hacerlo mejor? Y bueno, esto es una característica de alguien con cabeza de planificación estratégica, que tiene en cuenta, ¿sí? Que tiene en cuenta la perspectiva de distintos actores. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. ¿Algún ejemplo que alguien pueda traer? O al revés, digo, volvemos a lo fallido, a que nunca en general nos preguntan nada, o no sé, o capaz que sí. Sigo. El tercer punto, hasta ahora vamos 2. Lo de lo rígido y flexible. Igual ustedes quédense tranquilos porque después en el PowerPoint que yo les subo, ven, ¿se ve la cámara ahí? Está todo detallado, así que está bueno igual que vayan tomando nota, porque siempre escribir fija más, pero quédense tranquilos y tranquilas que después tienen el PowerPoint. El tercer punto es, en la planificación tradicional o normativa, el planificador es externo a lo que quiere planificar, es como que se pone afuera, ¿sí? Como que tiene como una distancia, no está involucrado o involucrada en el proceso, sino que dice, bueno, lo que hay que hacer acá es esto, esto y esto. En cambio, en la planificación estratégica, quien planifica es parte de lo que hay que hacer. Por eso, ustedes que antes de empezar con los temas de planificación, ¿qué registro tenían de la planificación? ¿Cómo la veían o con qué la vinculaban? Si es que la vinculaban y si es que la habían escuchado nombrar. ¿Con algo? Confieso. Yo con la docencia. ¿Con la docencia? Porque tengo hermanas docentes que vivían planificando. Ah, bien, bueno, tal cual, es una tarea muy común de quienes somos docentes que tenemos que planificar. Y en los ámbitos, gracias Gustavo, y en los ámbitos laborales. Con establecer metas y objetivos. Bien, con lo de metas y objetivos, bien, tal cual. ¿Y qué? Sí, David, ¿ibas a decir algo? No, solo eso. Ah, bien. Bueno, Las metas. bien, en general, esto que plantea Hernán de las metas, el objetivo, fíjense que lo primero que se nos viene es esa cosa de, bueno, tener que cumplir con algo. A mí, digo que soy la directora provincial de planificación, todo el tiempo cuando me cruza gente en los pasillos de las distintas subsecretarías me dicen, ay, ya te mando la planillita, ya sé que te debo una cosa. En general, a la planificación se la asocia con planillas, con cosas rígidas, con esto que decía Hernández, la meta, no llegué a la meta, no la cumplí. Como que a mí le juro que me cruzo con gente en los pasillos que casi me pide disculpas porque no me entregó una planilla. Y yo digo, Dios mío, esto no es planificación, o eso es una parte de la planificación. Entonces, por eso es... Sí. Lo que ocurre muchas veces es que uno tiene los tiempos y nos
qué sé yo, en lo laboral hablo, ¿no? Nos llega un GEDEVA para antes del 10 a las 8 de la mañana enviar la planilla tal. Por ahí, por eso uno también se estructura demasiado. Tal cual. Y por lo menos a mí en lo personal me pasa que para todo hay un procedimiento exacto, estricto, con tiempos, formas y hasta las palabras que corresponden. Tal cual. Bueno, es que está asociado con eso. Fíjense el ejemplo que trae Susana de cómo, aunque no nos demos cuenta, nos basamos en la planificación tradicional y asociamos a, bueno, esto, ya, como a los pasos, ¿no? Y a los tiempos. Digo, y no pensamos a la planificación como una aliada. Que esa es mi idea con esta materia, que ustedes cuando terminen el cuatrimestre vean y puedan tener a la planificación estratégica como aliada para la mejora de la gestión y de la vida, digo yo, porque les puedo asegurar que aplica para la vida. Y eso no tiene que ver con que nuestra institución es burocrática, verticalista. ¿Cómo lograr implementar una planificación estratégica, situacional en una institución burocrática y verticalista y creo que estática? Que de hecho somos muy como reticentes al cambio. Maravillosa pregunta. Y esa pregunta es la que a mí me hizo estar un lunes a las 6 de la tarde dando clases de esto. Es lo que a mí me apasiona y es lo que a mí me da ganas de decir, che, no, tenemos que poder tener herramientas de planificación estratégica, por lo que hablábamos el otro día, porque el mundo cambia a nuestro alrededor, el país cambia, digo, nuestros hijos cambian, nosotros mismos cambiamos, entonces claramente las herramientas que teníamos y que usábamos hace 10, 15, 20, o como en el caso de ustedes, que muchísimos más años en el servicio o en el ministerio, no sirve, caducaron. Es que como dijo Susana, en nuestra institución todo tiene un procedimiento, es todo estructurado. A tal que mensualmente hay que enviar el GEDEVA con la planilla de tal cosa. Para hacer un procedimiento de requisa hay un manual. Para hacer una custodia hay un manual. Y todo se debe a ese procedimiento, no sale de ese lugar. Tal cual. Tal cual. Y bueno, y ahí digo, cuando uno mira, no sé, por ejemplo, todos esos manuales o esos procedimientos en clave con perspectiva de género, te das cuenta que la mitad están fuera, deberían estar fuera porque no tienen perspectiva de género. O digo, a veces resoluciones que miramos, que decís, esto no tiene, pongo un ejemplo porque es muy gráfico y con todos los avances que hubo en los últimos años con las leyes vinculadas a esto, se ve muy claramente. Muy claramente, no sé, por ejemplo, que a las mujeres cuando estaban en periodo de lactancia se les cortaba el tema de los ascensos, no me acuerdo cómo se llama eso, no se las podía calificar porque estaban en periodo de lactancia o con embarazo, ¿no? Digo, sí, hay un que no, creo que no está escrito en la ley, no sé si está escrito en la ley, está o en algún reglamento, lo desconozco, pero las mujeres que en su momento pedían el segundo año de lactancia no calificaban o no ascendían, o sea, sí calificaban pero no ascendían. Tal cual. Bueno, eso se modificó, lo modificó el ministro hace muy poco tiempo, porque seguía como vigente en esto que planteaba Javier, ¿no? Como de procedimientos que ya obsoletos, vuelvo a la palabra que me habían traído al chat, digo que estaban obsoletos, pero y eso no solo, ojo, no solo pasa en este ministerio, en el servicio, pasa en general en muchísimos organismos públicos, digo que seguimos por inercia repitiendo procedimientos que ya no tienen en muchísimos casos que ver con la realidad y con lo que necesitamos hacer. Digo, bueno, acá es donde las organizaciones tienen que ver si están o no a la altura de la situación que se requieren. Esperen que voy a leer el chat. Perdón, profesora, yo le puedo contar porque yo no ascendí exactamente por eso. Claro. En el año 2017 tuve un embarazo de alto riesgo, trabajaba en San Martín, vivo en La Plata, estuve mucho tiempo internada con pérdida, con riesgo de pérdida de embarazo, y lo recursé 2 veces
y las 2 veces me salió desfavorable. De hecho, estoy 1 año quedada por haber tenido un embarazo de alto riesgo y por obviamente haber estado amamantando y obviamente pues saqué las vacaciones y bueno, no ascendí por eso, por ser mamá. Bueno, mira, o sea, no tenemos que ir muy lejos con el ejemplo que nos trae Verónica. Digo, fíjense, yo lo puse y exactamente acá hay una y seguramente más de una persona a la que le pasó lo mismo. Entonces digo, bueno, esas son las cosas que decía Javier y que van saliendo en el chat que caducaron, digo, y sin embargo son prácticas que, a pesar de que hay resoluciones que dicen lo contrario, y la ley en realidad, o sea, está para que esos derechos las mujeres lo puedan cumplir igual que cualquier hombre, digo, no se cumplen. Entonces digo, bueno, eso es cuando el procedimiento quedó obsoleto, o cuando los circuitos administrativos para determinadas cosas no sirven más. Digo, bueno, entonces yo estoy convencida, si no, no estaría dando esta clase, de que hay mejoras y que es posible mejorar aún siendo esta una fuerza verticalista, militarizada, digo, bueno, y con las características que tiene cualquier servicio penitenciario en estos temas. Digo, estoy convencida porque de hecho los avances, a pesar de que sabemos que falta un montón, pero digo, también hay un montón de avances en este tema y en un montón de otros temas más, ¿no? Pero digo, siempre, por ahí, no es que siempre pongo los de género, pero suelo poner los de género, además porque estoy a cargo de la comisión de género, pero no solo por eso, sino porque son como muy gráficos y muy ilustrativos. Genial, y gracias, Verónica, por compartir lo que te pasó. Imagino lo frustrante, doloroso y triste que debe ser. Así que bueno, espero alguna puedas tener. No, quizás al principio es un poco, o sea, te indigna porque en la ley, en ninguna parte de la ley, porque me la tuve que leer toda y aprenderla a la fuerza como para recursar y presentar el recurso en tiempo y forma y obviamente bien fundamentado, pero después es 1 año, o sea, y yo creo que mi hijo vale mucho más que una jerarquía y bueno, hoy mi hijo tiene 8 años y cada vez que él cumple años me acuerdo y digo, bueno, pero mi hijo vale más. Si tendría que volver el tiempo atrás, igual no me hubiese quedado otra porque obviamente estuve internada, pero... No, pero hubiese hecho igual. No es que estaba viviendo acá, viviendo en La Plata y trabajando en La Plata, no. Yo trabajaba en San Martín, me tenía que trasladar, yo tenía que estar en reposo absoluto, no me dejaban ni siquiera barrer. O sea... Conozco el tema, sí. Sí, bueno, entonces es indignante porque creo que uno no es que no quiere ir, sino es que no puede. Pero, y bueno. Pero ahí digo, lo importante es que no tengamos que elegir, ¿entendés? Que vos no tengas que elegir en, bueno, o me quedo o haciendo, y digo, que sea un derecho tuyo porque estás con un embarazo de alto riesgo. Por eso digo. Exactamente, claro. Exactamente. Yo creo que aparte de estar embarazada tampoco es un impedimento para ir a trabajar cuando un embarazo obviamente lleva su curso normal. Totalmente. Ya cuando es como una persona que está enferma, digamos, si una persona acusa por una enfermedad que no le impide ir a trabajar, está perfecto, pero cuando ya te impide físicamente hacerlo, no es que vos no quieras, sino es que no podés. Pero bueno, son cosas que gracias a Dios cambiaron. Yo sé que me enteré porque cuando me dijeron que había cambiado, me dijeron si quería iniciar un expediente, yo dije que no, ya estaba 1 año ni nada. Pero bueno, me alegra mucho que haya cambiado para que no le pase a otras chicas, ¿no? Tal cual. Y bueno, esos son ejemplos de cómo las cosas van cambiando, digo, a pesar de ser un ministerio o una fuerza de seguridad, ¿no? Voy a leer el chat. Diego dice, generalmente te dicen cuando cambias de destino o sección, no anda, no lo modifiques mientras funcione. Son pocos los que le aportan su impronta personal o que quiera ponerse a planificar si total durante años esto no anda, ¿para qué complicarnos? Es que eso es lo que termina pasando. Nos terminamos achatando como gestores de política pública, que es lo que somos cada uno y cada una de nosotras. Digo, cuando no tenemos herramientas o cuando la fuerza, en este caso digo el servicio o el ministerio, nos tira para abajo, es muy común que pase esto, lo que plantea Diego. Andrés dice, la planificación estratégica viene de la mano con la proactividad. Sí, de poder tener alternativas aplicables para los diferentes momentos dentro del desarrollo de la tarea. Llegar a un objetivo no solo de A o de B, sino que se puede pasar por C, D, E y que el objetivo
sea el mismo, tal cual. Exactamente eso es la planificación estratégica. Verónica dice, bueno, que es la situación que nos contabas igual. Mira, y ahí Yamila nos cuenta exactamente lo mismo que Verónica. Fíjense que nos puse un ejemplo y ya tenemos 2 casos de eso de lo que hablábamos. Sí, igual Verónica Díaz es mi otra compañera, es la otra chica. Pensé, justo, bueno, entonces 3 casos, 2 Verónicas, y no me acuerdo cómo era el nombre de Julia, Yamila, y de Yamila, 3 casos, bueno, con más razón aún. Bueno, entonces, el tercer punto es este que les decía, que en la planificación tradicional, el planificador está externo, afuera, planifica desde afuera. En cambio, en la planificación estratégica, el planificador es parte de la realidad que quiere planificar, ¿sí? Que es lo que nos decía, por ejemplo, el compañero ahí, cuando uno se suma a un espacio de trabajo y quiere modificar algo, o viene un jefe o jefa nueva y pretende modificar algo, ¿no? Digo, bueno, es como que es parte, no es alguien que planifica desde afuera, que te dice desde afuera vos tenés que hacer esto, sino que se mete. Es cuando yo me arremango y digo, bueno, vamos a planificar algo. Para el cuarto punto tiene que ver con los problemas. Para la planificación tradicional, el planificador o la planificadora tradicional cree que el problema está delimitado y está definido claramente. Les pongo un ejemplo. Bueno, un planificador normativo diría, y el problema actual del servicio penitenciario son las nuevas generaciones, los nuevos penitenciarios y penitenciarias que no son lo de antes, ¿sí? Ahí imaginan, ¿sí?, que el problema es ese, ya parten como con una hipótesis, ¿sí?, de decir, bueno, el problema es este. Entonces, desde afuera definen a un problema. Piensen cuántas veces cada uno y cada uno de nosotros, sin que nos demos cuenta, pensamos así. Montón, me incluyo. Digo, no es que porque nos formatearon y estamos formados para pensar así. Por eso la planificación estratégica situacional es tan innovadora, porque rompe con ese esquema, ¿sí? En cambio, para la planificación estratégica situacional, los problemas, le decimos, están cuasi estructurados. ¿Qué quiere decir con cuasi estructurados? Que no terminan de definirse bien o que se sabe que un problema tiene más de una causa, que no es tan lineal. Bueno, el problema del servicio penitenciario son las nuevas generaciones, sino que, bueno, a ver, ¿cuáles? Digo, empieza como, ¿se acuerdan lo que decíamos del análisis situacional? De relevar la mirada de distintos actores, de pensar, de escuchar otras voces. Entonces podría decir, bueno, a ver, primero no hay un problema, nunca hay un problema. Por eso la diferencia entre problema y problemática es que una problemática es un conjunto de problemas. Y en general, cuando estamos en la gestión pública, trabajamos con problemáticas. ¿Sí? No trabajamos con problemas. Trabajamos con sumatorias de problemas, que uno tiene que ver con el otro, y que acomodo este y se me desacomoda el otro, y está bien porque es así, ¿sí? Entonces, esa es como la diferencia de quien planifica normativamente, es quien dice, lo repito porque es muy importante esto, es quien dice, bueno, el problema acá es este, este y este. En cambio, quien planifica estratégicamente dice, bueno, a ver, el problema, una parte del problema puede ser este, escucha a las personas que están involucradas en ese problema, le dice, bueno, a ver, ¿qué te parece? Entonces empieza como a matizar el problema, pero no a bajarle el tenor. No digo matiz en el sentido de que lo hace menos grave. Al contrario, sino que para definir los problemas necesita de la mirada de más de una persona. ¿Se entiende? El quinto y anteúltimo característica tiene que ver con algo que ya dijimos, que es el plan A. Quien planifica normativamente tiene un plan A.
punto. Y si no salió el plan A, se frustra y frustra a los equipos, no es solo se frustra, porque si uno cargase solo con la frustración que le puede causar el que algo no haya salido como quería, bueno, pero en general, quien planifica y quien se imagina que el escenario es uno y es el A, digo, yo salgo a ganar el partido, punto. No lo gané, más allá de que obviamente a veces uno no lo gana y es para matarse, pero digo, tiene que ver con esto, con que no pensó o no evaluó un montón de posibilidades, que es en lo que decíamos hoy, plan A, plan B, plan C, y como decía el compañero, todos los planes que hagan falta, ¿sí? La planificación estratégica todo el tiempo tiene que tener la capacidad de ir plan A, plan B, plan C. Lo que no puede pasar es no tener plan. Ahí ya no es planificación estratégica. Por eso, muchas personas se confunden cuando dicen, no, bueno, la planificación estratégica vale todo y no tiene un plan. No. Definitivamente no es así. Tiene mucho rigor metodológico la planificación estratégica, pero que tiene que ver con la flexibilidad, con la posibilidad de cambiar, con la posibilidad de que si yo estaba yendo a Mar del Plata y hay un accidente, por ejemplo, y yo sé que no voy a llegar a Mar del Plata por lo que pasó en el medio, y decido, y acá está la diferencia, cuando yo decido cambiar de rumbo y agarrar en vez de la 2, la 11, digo, eso es tener un plan B, que es muy distinto a terminar en Calamuchita sin haberme dado cuenta porque fui mirando carteles o fui sin concentrarme en el camino. ¿Se entiende? Sí, profe, eso generalmente pasa también cuando, bueno, lo del punto anterior, lo de las problemáticas. Al haber varias problemáticas, tiene que haber varios planes, porque no es uno solo. Entonces ahí se relaciona. Exactamente. Al haber varias problemáticas y al haber, además de varias problemáticas, varios puntos de vista. ¿Por qué a veces discutimos con nuestros compañeros y compañeras de trabajo? Porque lo que alguien lo ve de una forma, el otro lo ve de otra. Y les pongo un ejemplo que me pasó el otro día en mi equipo de trabajo. Había malestar con una persona, que para mí es una de mis preferidas, por cómo trabaja, por la capacidad de respuesta que tiene, por la rapidez, porque siempre tiene plan A, plan B, plan C, pero lo voy a decir como burlonamente, pero parte del equipo le hacía bullying. Yo decía, ¿qué pasa que le hacen bullying? Y no entendía por qué. Si para mí era una maravilla de trabajadora, una maravilla. Entonces, bueno, empecé a indagar, volviendo al punto 2, que era la perspectiva de los actores, ¿no? Digo, yo no solo me quedé en lo que yo veía de esta persona como trabajadora. Empecé a preguntarle a una, empecé a preguntarle al otro, le pregunté turno tarde, le pregunté turno mañana, hasta que detecté que lo que pasaba es que ella llegaba tarde. Entonces, no sé, tenía que entrar a las 8 y llegaba a las 9. O tenía que entrar cuando iba a turno tarde a las 2 y llegaba a 2:30. Entonces, yo de eso no me daba cuenta y a mí no me cambiaba el amperímetro, no me movía el amperímetro, porque tiene una rapidez para lo que yo le pida que trabaja por 5. Ahora, claro, cuando yo me puse en el lugar de sus compañeros y sus compañeras, y sí, obviamente que generaba un malestar y era lo que había originado a que le hagan bullying. Estoy exagerando porque tampoco es que le hacían bullying, pero había como malestar. ¿Se entiende? Fíjense en qué pavada o qué cosita chiquita, yo, si me quedaba con lo mío, con solo mi punto de vista, no hubiese entendido por qué a tal persona le estaba ocurriendo eso y la estaban aislando y había comentarios a la pasadita y bla, bla, bla. Cuando me puse a indagar y miré, tuve charlas, che, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo hace? Y saltó, pero en 3 personas que hablé me dijeron lo mismo y dije, va por acá. Y ahí está la diferencia, que me estoy un poquito adelantando, pero es algo que yo amo de Matus, que es, después lo vamos a ver porque hay una clase que nos vamos a dedicar a eso, pero ahora que salió el tema lo introduzco, que es la diferencia entre malestar
y problema. Y un buen planificador o planificadora hace que algo que es un malestar no se convierta en un problema. ¿Sí? Un malestar, cuando yo lo abordo, cuando lo trabajo, cuando lo identifico, lo puedo frenar. Ahora, si yo no hago nada con ese problema o esos problemas, o esos malestares, se me terminan transformando en un problema. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Le suena? Sí, sí, sí. Genial. Bueno, ahí Jimena me dice que también se quiere quedar acá. Bien, y Marina, gracias, que sí se entiende. Perfecto. Y la última tiene que ver con, que también algo que salió, que la planificación tradicional o normativa rechaza la incertidumbre. Esto es lo primero que les dije, pero es como crucial. No la contempla. No solo no la contempla, sino que la ve como algo negativo. Entonces, obviamente, cuando rechazamos la incertidumbre, ¿qué nos pasa? El nivel de frustración es altísimo. ¿Por qué? Porque yo esperaba otra cosa. Claramente yo esperaba algo muy distinto a lo que está pasando. Ahora, la planificación estratégica lo que hace es que la realidad es incertidumbre, es complejidad, es conflicto. Entonces, quien se tiene que adaptar a esa realidad es quien planifica. ¿Sí? Profe, ¿sería como desconocer agentes externos? Exactamente. Es como desconocer o no darle entidad. Como que los agentes externos o lo que no interfiere o no modifica la realidad. Exacto. Es cuando alguien relativiza, ¿sí?, a quien tiene al lado, en vez de consultarle. Es quien alguien dice, no, bueno, este es no sé, que es muy común, sobre todo en las fuerzas de seguridad, no solamente, pero porque tienen una jerarquía menor, bueno, no importa, no les pregunto. Acá solo se cumple órdenes. Y cuando vos decís, che, no, pero pará, porque capaz que si yo le pregunto, no importa qué jerarquía tiene. Si yo le voy a preguntar porque estuvo 10 años en esta unidad a la que yo estoy llegando. Capaz que... Ay, eso se ve un montón. Claro, tal cual. Es que por eso los temas de planificación sirven tanto. Porque es lo que nos pasa diariamente y lo que nos da bronca y nos ponemos verdes de la bronca. Bueno, pero perdón que interrumpa, pero yo en mi caso particular lo utilizo solamente para poder tener una planificación con respecto a las licencias, o sea, para las vacaciones. Porque si no, todos quieren salir en las mismas fechas, todos quieren enero o todos quieren julio. Entonces, la solución para mí particular en mi sección fue decirle, bueno, chicos, lamentablemente, ya que no podemos llegar a un acuerdo, lo vamos a hacer por jerarquía. A mayor antigüedad, más prioridad, y bueno, y si alguno de sus compañeros desiste de esa fecha, se cambiará con alguna otra persona que lo necesite. Y la verdad que me funcionó, porque algunos decidieron en enero, otros en febrero, y no se llegó al punto de decir, bueno, de decidir por antigüedad. Pero bueno, fue la única forma que tuve para poder organizarlos. Pero en ese caso vendría a ser una elección, una planificación que te permite ordenarte y ordenar al personal. Exactamente, fue por eso nada más, no es que todo el tiempo estamos diciendo, no, vos sos nuevito, vos callate, vos no opinás, no, es solamente para la licencia, para una organización. Bueno, tal cual, y ahí uno de los temas más sensibles que tenemos con esto es el tema de recursos humanos y la gestión del personal, digo, sin duda es como, bueno, ya también tenemos varias clases que vamos a dedicarnos a eso, ¿no? Pero a mí también me pasa eso cuando, por ejemplo, hay que armar tal cual, lo que vos decís, las vacaciones, o en octubre, que todos se toman en octubre. Entonces digo, bueno, a mí me ha ido muy bien, no sé cuántas personas tenés vos, Verónica, pero digo, cuando involucro en la decisión, después, ojo con esto, porque que uno abra la participación no quiere decir que tenés que tener en cuenta todo el tiempo lo que opinan, pero a vos saber lo que opinan siempre sirve, siempre sirve. Un proceso participativo, esto es muy importante, no quiere decir
que durante todo el proceso yo tenga que tener en cuenta esas voces. Ahora, lo que va a cambiar mi decisión, si yo sé lo que piensa el resto, es un montón. Y la legitimidad y el consenso que genero cuando fue una decisión que la tomo yo, como en este caso la tomó Verónica, ¿sí? Pero escuché o tuve en cuenta sugerencias, o tuve en cuenta criterios, o pregunté, che, ¿cómo les parece? No tengamos miedo a creer que eso nos hace perder la autoridad, porque eso también es muy común, que pensar que porque abrimos o preguntamos a nuestro alrededor, che, a ver, ¿cómo? Pensamos que baja nuestra autoridad o tenemos menos autoridad. Muchísimas veces al revés. Sí, ¿alguien quería hablar? Sí. De hecho, el liderazgo no tiene que ver con que uno mande más o menos, por ahí tiene que ver también con en el otro cómo te toma, si te acepta como líder en la manera de dirigir, en la manera de dar órdenes, por decirlo de alguna manera. O sea, creo que el liderazgo... Uno ya no llega o sea, a medida que fueron pasando los años, uno como líder, no como jefe, como líder, obviamente que escucha siempre al personal y cuál es la problemática. Pero cuando uno ya llega al punto de que no puede solucionarlo habiendo, ¿cómo se diría? Optando todas las soluciones que traté de dar y no se pudo llegar a una solución, bueno, ahí sí me pongo en papel de jefa y digo, bueno, chicos, vamos a hacer una cosa, lo vamos a hacer por antigüedad. Pero después todo el resto... somos un equipo y todos participamos, y cuando hay que cambiar algo que está funcionando mal en la oficina, todos participan y todos dan su opinión. No es que yo doy mi opinión y yo digo se hace esto, no, es el equipo, siempre lo dije, somos un equipo. Bueno, acá vamos a ver también el tema de gestión de equipo. Y otra cosa, Verónica, pero también te pones en jefa cuando preguntás a los otros. Digo, porque a veces no sale eso, bueno, me pongo en jefa cuando decido sola. Bueno, también me estoy poniendo en jefa cuando pregunto las opiniones, aunque no las pueda tener en cuenta. ¿Se entiende? Por eso digo, es un tema el de la autoridad que también, digo, lo vamos a ir viendo. Pero están buenísimos porque salieron varios temas que tienen que ver con clases que vienen más adelante, pero que está bárbaro que hayan salido. Ariel, ¿querías decir? Yo quería comentarles... Sí, yo quería comentarle acerca de diferentes situaciones que se dieron dentro de mi oficina, ¿no? Que no se podían resolver. Entonces decidí reunir al personal y en vez de impartir yo las decisiones que iba a tomar para cada situación que había, lo que hice fue al revés. Les pregunté qué situaciones ellos ven que viene pasando y cuáles serían las soluciones que ellos dan, antes de yo tomar una determinación de cómo hacerlo. Y la verdad que el resultado fue muy bueno, porque todos nos pusimos de acuerdo. Yo sin perder la autoridad de decir, bueno, sí o esto no, pero sí en una puesta en común de cómo seguir adelante. Tal cual. Bueno, ahí actuaste muy, muy estratégicamente, muy desde la planificación estratégica, porque quiere decir eso, que tal vez vos no podés dar respuesta a lo que tu equipo quería, pero ellos lo van a entender de mejor manera que si vos la tomás unilateralmente. Digo, eso es también ir generando consenso y legitimidad con los propios equipos. Y obviamente, a veces, como decía Verónica, no, la verdad que me encantaría que todos se tomen en enero, pero hay que ordenar de tal forma. Bueno, digo, pero ¿cómo uno va llegando a esa decisión o cuántas voces escucha para esa decisión? Es lo que nos va a diferenciar esto, a quien conduce o a quien es un líder en cada equipo de trabajo. Genial, el ejemplo. Sí, Leonardo. Que justamente eso es lo que le iba a comentar. En estos casos es muy, muy raro que se pueda conformar a todos. No hay una solución que deje a todos contentos y felices. Obvio. Pero sí cambia muchísimo el hecho de acercarse a hablar con esas personas, con todas las personas, y prestarse a la escucha activa para con ellos. Cambia muchísimo después la recepción de ellos en cuanto a la directiva impartida o la decisión tomada, ¿sí? Cambia muchísimo. Absolutamente, Leonardo, coincidimos en la diferencia. Valeria, ¿querías traer algo? No se escucha.
No, capaz que por los auriculares. Bueno, probá si querés después, probá sin, no hay problema, volvemos a intentar. Bueno, entonces, sí, ¿quién me queda? Ariel. Sí. Sí, no, yo estoy en la parte de traslado y todos esos puntos que usted estuvo hablando, a mí me pasa a diarios y constantemente, todos los días son diferentes tipos de problemáticas. Si no es con el detenido, es con el personal, pero van surgiendo todos esos puntos. Hoy me surge de una manera, mañana de otra, pasado de otra, y entonces van surgiendo problemáticas que uno va, o sea, sobre el momento nosotros vamos planificando y también relacionado con el personal. Por ejemplo, salimos de Comparendo, el momento de regresar, yo, por ejemplo, digo, bueno, vamos a la unidad 9 y me dicen los chicos, no, para la unidad 9 está con el cierre, el engome, el recuento, vamos a perder tiempo, listo, vamos, no sé, vamos a la unidad 8 y así nos vamos, o sea, todo opinamos y vamos resolviendo en el momento, no es que digo yo, no, vamos a tal lado porque yo quiero ir a tal lado, o sea, incluso a veces pregunto, ¿usted tiene contacto de tal unidad, a ver cómo vienen, si vienen con el recuento, si no esperan? Y a veces me dice, si vamos ya, no esperan, no hacen el ingreso, o a veces dicen, no, ya arrancaron, bueno, vamos a otro lado, y es toda una planificación a diario, o sea, ya sea con el comparendo, traslados. A veces también nos surgen problemas con los detenidos, que por ahí son algunos problemáticos, y tenemos que ver qué hacemos, o sea, cómo lo resolvemos, ver también qué personal pongo en el habitáculo que lo maneje, porque algunos son explosivos, hacen explotar el detenido, y ya me surgen otros problemas. Entonces es constantemente que uno va viendo, incluso el mismo personal te dice, no, me quedo yo en el habitáculo para manejar, enganchar, desenganchar, y no lo pongo a fulano para evitar problemas, porque entonces vamos, eso es todo un conjunto, un equipo que a diario es una planificación, no tenemos algo que vamos a decir, listo, hoy salimos así, vamos a hacer de esta manera, porque capaz que lo hacemos, pero en el camino nos surgen otras cosas, como dijo usted, el tema de las rutas tan cortadas, hay piquete, tenemos que tener otra opción por dónde agarrar, o el tráfico, o sea, toda una planificación a diaria. Vos fíjate, Ariel, que ahí también Javier como afirma lo que vos planteas, ¿no? Pero digo, vos en tu relato, y lo que también planteaban otras compañeras, vos fíjate cómo estás involucrando a otros actores, a otros compañeros que tal vez no son los jefes, pero son los que están manejando hace 10 años y conocen a los detenidos más que vos, y saben que si juntan a ese con otro se pudre arriba, y que si van a tal unidad van a esperar. Y eso, ¿cómo lo armás? Porque tenés una mirada multiactoral, le decimos es eso, vos estás haciendo como, estás escuchando a las voces de quienes están en la tarea diaria, ¿no? Digo que si vos... Claro, uno ya va conociendo a cada uno, de que, por ejemplo, tenemos un personal que prueba explosivo y ya sabemos que a esa persona lo vamos a poner en el habitáculo y le decimos, listo, vos encargate de, no sé, de acomodar las pertenencias a los detenidos, listo, ahí ya nos sacamos un problema encima. Otro que por ahí no le gusta renegar con el detenido, pero sí le gusta hacer papelero, listo, andar registro, hacer papel, hacer el ingreso, el egreso, y más o menos según porque no es siempre el mismo personal. Hoy salgo con un determinado personal, mañana me va a tocar otro, pasado otro, o sea, es rotativo. Entonces, más o menos uno de a poco con el tiempo lo va conociendo y ya le va dando un trabajo, una tarea para evitar conflicto a futuro, ¿no? O sea, en el mismo día. O el mismo personal, por ahí ya te dice, no, yo me hago cargo de tal cosa y mandala a fulano que haga tal cosa, porque es un vago, diríamos, ¿no? No quiere hacer nada, entonces que camine o que vaya al ingreso. Y bueno. A veces uno no hace nada y ellos mismos ya tienen sus roles, ¿viste? Ya más o menos tienen identificados sus roles, se van conociendo. Claro. Bueno, de eso se trata la planificación estratégica. Fíjense, es muy lúcido el ejemplo que pones porque nos muestra eso, nos muestra cómo hay que ir
cambiando sobre la marcha. Y eso no es no planificar. Lo quiero resaltar porque eso no es no planificar, es planificar estratégicamente. Y ahora les leo a modo de síntesis, y ya con esto cerramos, un par de diferencias puntuales, pero que es como para reafirmar lo que estuvimos viendo a lo largo de la clase. Entonces, la planificación normativa prescribe, como el médico, ¿no? Prescribo algo, ¿sí? Antes de que ocurra, yo digo, bueno, acá es esto, esto y esto. No reconoce la existencia de otros o de otras, hace análisis lineales, digo, hay que hacer esto, esto y esto, y se frustra si no le sale como pensó. Esas son como las 3 características más importantes que sintetizan todo lo que vimos durante la clase. En cambio, la planificación estratégica, me gustaría tener el pizarrón para subrayar, se sitúa. Fíjense cuántas veces vamos a hablar de lo situado, de lo que ocurre hoy acá. Lo que le ocurre a Ariel en la ruta saliendo de Olmos es distinto a lo que le puede ocurrir a alguien saliendo de Sierra Chica, o a lo que le ocurre a Verónica en el área de personal, o a cualquiera de las personas que estamos acá, o lo que me ocurre a mí con mi equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, yo tengo que pensar con los pies donde estoy ubicado o ubicada. Digo, eso es lo situado. Reconoce, otro de los puntos es que reconoce la existencia de otros siempre. Te guste, no te guste, te parezca una pavada, digo, estoy exagerando, pero digo, te parezca una pavada lo que digan, o si este no sabe nada, recién llega, o este ya se quiere ir y le da lo mismo todo. Digo, bueno, la escucha, como alguien dijo hoy, la escucha activa es amiga, indispensable, mejor amiga de la planificación estratégica. La planificación estratégica intenta analizar complejidades. No tiene una cosa lineal de decir, bueno, esto es así, acá el problema es este. No, pará, a ver, ¿qué le pasa a este? ¿Por qué llega tarde? ¿O por qué todos se quieren tomar las vacaciones en enero? No sé, digo, lo mira desde la complejidad, ¿no? Pensando más en la clave que les decía hoy de problemática, ¿sí? No desde la cosa más chiquitita de, bueno, algo sencillo. Y el otro punto es que sabe que nunca sale como lo planificó. A veces sale mejor. A veces sale mejor, no quiere decir que, ojo con esto, que yo diga, sabe que nunca sale como lo planificó, no quiere decir que salga peor, ¿eh? Quiere decir que sale distinto y que eso no está mal. A veces sale mejor, ¿sí? Pero el 99,9 sale distinto a lo que imaginamos. Y bueno, y a modo de síntesis es, la planificación normativa nos propone intentar definir antes qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Es decir, bueno, acá lo que va a pasar es esto, esto y esto. Si no hago esto, ocurre esto, ¿sí? Lineal. En cambio, la estratégica nos propone prepararnos para entender qué está pasando. Esto es lo clave, esto es lo situado. Bueno, pará. Antes de decir, che, acá hay que hacer esto, vos anda para allá, bueno, pará, a ver, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son los actores que tienen que ver con estos problemas? ¿Qué piensan mis compañeros? ¿Qué piensa el que está hace 10 años que está acá y yo recién llego? ¿Qué piensa quien se fue enojado de acá o enojada porque no pudo hacer nada? Bueno, voy, le pregunto a ese, digo, investiga, ¿sí? Y este conocimiento nos da herramientas para intervenir sobre lo que es posible y lo que no es posible. Digo, no sé, vuelvo al ejemplo de Verónica, y todas las vacaciones en enero, lamentablemente, no nos podemos tomar. Entonces, si yo creo que porque llego a estar a cargo del área de recursos humanos, me van a querer porque les voy a dar a todos las vacaciones en enero, y voy mal, porque claramente eso es imposible. Muy básico el ejemplo que pongo, pero para que se entienda. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendieron? Igual quédense tranquilos y tranquilas que yo mañana subo al nunca me sale la palabra, campus, no es, ¿cómo le dicen ustedes? Cátedras virtuales. A cátedras virtuales, el PowerPoint con lo que vimos hoy. ¿Dudas, preguntas, comentarios, algún otro ejemplo, Gustavo? Profesora, sí. En la definición que dio recién, que la planificación estratégica normativa nos propone definir antes lo que puede pasar.
Ojo porque dijiste planificación estratégica normativa. Y es planificación tradicional o normativa y planificación estratégica. Ah, ok. Igualmente me No surgió la duda en la parte que dice puede pasar. O sea, sugiere que podría o no pasar lo que estaba definiendo. Les leo de nuevo. La planificación normativa, la normativa, nos propone intentar definir antes qué es lo que va a ocurrir. Eso es la tradicional o normativa. Es el que entra y dice, no, esto está mal, esto acá lo que va a pasar es que tal cosa y tal cosa. Ahora, perdón, Gustavo, ¿querías decir algo? Me pareció. No, le quería hacer una consulta porque en cátedras virtuales hay agregado material. No sé si está actualizado, si es de esta materia o del año pasado. No, es la materia que es lo que está, lo que tienen de material para este módulo. Y después les voy a subir el PowerPoint que creo que no está, porque lo quería subir cuando termine de dar la clase. Pero digo, la invitación es a que con estas diferencias que empezamos a ver, nos demos cuenta, sin tener ni miedo ni vergüenza, de cuántas veces somos extremadamente normativos y normativas en lo que esperamos, en lo que queremos, ¿no? Digo, me pasa cuando, obviamente, me frustro porque me imagino que una reunión, pongo un ejemplo, iba a durar 1 hora y termina durando 2. Y yo en esa hora había pensado hacer, no sé, contestar 10 llamados telefónicos o contestar 5 GEVAs. Y termina la reunión y estoy de mal humor, enojada, porque, digo, y ahí yo misma, digo, y me puse normativa. Yo ya me lo digo a mí misma. Y me puse normativa. Entonces, digo, por algo es el modelo hegemónico. ¿Se acuerdan que cuando arranqué la clase les decía que, lamentablemente, la planificación estratégica no es todavía, ¿sí?, lo más utilizado, es lo más nuevo, es lo más rico, lo más de avanzada en planificación. Lo tradicional es lo hegemónico, que aún sigue siendo la planificación normativa. Por eso se nos escapa la tortuga, y yo que doy clase de esto hace no sé cuántos años, a veces me tropiezo con la propia piedra. Y digo, me puse normativa. O cuando me enojo y me frustro por determinada situación. ¿Se entiende? Digo, obviamente que nos sigue pasando. Pero por lo menos si conocemos las herramientas de la planificación estratégica, podemos hacer algo con eso. Bueno, ¿dudas, preguntas? ¿Se entendió? ¿Se vieron acá? ¿Cómo se vieron? ¿Se sintieron estratégicos o normativos, normativas? En las dos posturas. Bien. Exactamente, yo iba a decir lo mismo que Javi. Creo que pasé por ambas. Yo también pasé por ambas, pero bueno, tratando de cambiar siempre. Está buenísimo, digo, el ejercicio, por eso digo, no es que es terapia, pero digo, yo les comparto que a mí me pasa y doy clases de esto, soy la directora provincial de planificación y me doy la cabeza contra la pared 3 millones de veces. No es que de un día para el otro, bueno, listo, nos convertimos. No, el mundo nos lleva, la inercia de las organizaciones, sobre todo las públicas, nos lleva para lo normativo. Todo el tiempo nos piden respuestas. Sí, yo creo que a todos nos pasa, a todos. El que diga que no, en algún momento no se puso normativo, no está mintiendo, porque la realidad es esa. Siempre nos pasa. Tal cual, y además, en esto que plantea Javier, digo, y en lo que salió que a todos nos pasa, hay momentos de la planificación estratégica que después los vamos a ver, que tiene 4 momentos, que hay uno de los momentos es el momento normativo, es decir, bueno, en este momento esto es así, 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 pero es uno de los 4 momentos, no es todo el tiempo como en la normativa, en la planificación tradicional, ¿no? Entonces digo, pero está bueno identificarnos, decir, che, mira, yo capaz que si acá involucro la perspectiva de otras personas, o pregunto más, o veo cuáles son los problemas que tal vez para mí son problemas y para el otro no, capaz que puedo hacer otra cosa. Pero la invitación obviamente tiene que ver con esto, como que nos pensemos adentro de los temas que estamos hablando, nos pongamos como ejemplo en el bueno y en el mal sentido, por eso yo les cuento mis miserias, o sea, las cosas que me siguen pasando, porque la idea es esa, es que ustedes no vean, como les decía recién, ¿no?
los temas de la materia, como bueno, la planificación es tal cosa, listo, esto una problemática es tal cosa, sino como que los desmenucemos, como desmenucemos los conceptos para eso, para que nos sirvan como herramientas diarias para pensar en nuestro trabajo. Sí, ¿alguien más quería hablar o me quedaron las manos levantadas? Una consulta, profesora. ¿Usted planificó cómo va a ser el examen? ¿Cómo nos va a evaluar? Planifiqué en función de lo que vi en los 3 años anteriores, pero también se acuerdan que en la primera clase les dije que también me servía mucho y que va a ir cambiando en función de lo que veamos, porque volvemos a lo mismo. Si quedan 83 personas conmigo, yo no puedo corregir 83 parciales sola, parciales domiciliarios o que me llevan tiempo corregir, no es lo mismo el examen que puedo tomar para 100, como éramos el otro día, que para un número normalito que deberían ser 40, 50, ¿se entiende? Y también me sirve eso, si es una comisión que participa, si es una comisión que yo me doy cuenta que va poniendo ejemplos y van entendiendo, si es una comisión que están todos con la cámara apagada, nadie participa, nadie opina, bueno, digo, son cosas que voy teniendo en cuenta también al momento de la evaluación. Se va a complicar la planificación porque por lo que viene el chat todos no queremos caer en esta comisión, así que va a estar complicado. Miré lo mismo. Bueno, ahora cuando corte con ustedes le escribo a la docente y vuelvo a llamar a académica, bueno, hoy ya no va a haber nadie, pero para que vean cómo resolvemos eso. ¿Les parece? Bueno, por lo pronto Sí. nos encontramos. Espero que les haya gustado, más que no sé si gustado es la palabra, pero que les haya sido útil. Creo que es la idea de la materia. Útil e interesante. Es muy interesante la materia, muy interesante. La verdad que llevadera, no es aburrida, es linda, nos están enseñando bien. Bueno, me alegro. Atraviesa completamente encima. Es algo que utilizamos constantemente y quizás no tomamos dimensión de esto y está buenísimo. Tal cual. Es eso, es que no tomamos dimensión y después vamos a ver también ejemplos de nuestra vida cotidiana de cómo si pensamos más estratégicamente también nos va mejor. Así que buenísimo. Bueno, me alegro mucho, a mí también, como les dije, soy una apasionada del tema de la planificación, de la gestión, porque considero que pueden hacer un montón de cosas desde estos lugares el que cada uno nos toca. Así que nos vemos, vaya a saber con quién, espero que, por lo menos con todos los que quieran quedarse, espero que los dejen o las dejen. Así que bueno, capaz que si ustedes escriben pidiéndolo, no sé, eso académica me excede cómo lo van a manejar. Pero bueno, ojalá que los que quieran quedarse puedan estarlo. Bueno, cualquier cosita me escriben por el campus, nunca me sale cómo es por el aula virtual. Sí, cátedras virtuales. Cátedras virtuales, bien. Prometo que ya en 2 o 3 clases más me lo aprendo. Esperemos que por lo menos los que nos queremos quedar nos tomen en cuenta porque nosotros planificamos esto. O sea, venimos desde hace rato ya tratando de que no se superpongan con las otras materias y va a ser frustrante para nosotros si nos sacan. Claro. Porque nos anotamos planificando. Yo, por ejemplo, soy mamá y también trabajo y bueno, tengo un montón de cosas y lo planifiqué. Claro, tal cual. No, el tema es que... Totalmente. El tema es que, o sea, ya modificaron que la otra docente está en el mismo horario. Eso no sé cómo lo van a resolver. Los 100 planificamos juntos, profesora. Los 100 planificamos juntos. Listo, bueno, capaz que pensamos otra modalidad de examen y bueno, no nos adelantemos, vamos viendo. Bueno, un placer, gente. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora y espero poder compartir pantalla, pero bueno, voy a ver qué pasa con esto. Bueno, nos vemos.